Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos este día, miércoles 31 de mayo, al estudio de la bendita y santa palabra de Dios. En verdad es un gozo poder estar tratando siempre de depender de la misericordia, de la bondad, de la paciencia y del amor de Dios, Señor, en nuestras vidas. Le damos gracias en verdad a nuestro Padre Celestial, el que nos permita poder estar constantemente meditando en su palabra y tratando de escudriñar un poco más sobre el acontecer presente y futuro para nosotros como pueblo de Dios, como también para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Así es que sin más preámbulo, por favor, acompáñenme a leer en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, y vamos a estar leyendo en el capítulo 24. Este capítulo 24 de Mateo es lo que ya se proyecta y empieza a enseñar sobre el acontecer del tiempo futuro, las predicaciones que entregara el Señor Jesucristo, las enseñanzas. Pero acá en 24, el capítulo 24 de Mateo, y aquí es donde encontramos ya las señales del tiempo del fin. Y quisiera leer en el versículo 20, 21 y 22. Mateo 24, 20 al 22. Dice la palabra del Señor: Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, dice el Señor, aquellos días serán acortados. Tenemos ya varias semanas de estar meditando, de estar estudiando, de estar escudriñando sobre el acontecer de las profecías que están por cumplirse. Y hoy día vamos a estar escudriñando un poco sobre lo que es lo que seguirá después de que la iglesia sea levantada, sea llevada para estar en los aires, encontrarnos con el Señor. ¿Qué es lo que va a acontecer cuando el pueblo de Dios sea levantado, o se dé el rapto, como también le llamamos? O sea, el arrebatamiento del pueblo de Dios. Al solamente levantarse el pueblo de Dios, sea levantado por voluntad de nuestro Padre, entonces acá comenzará a desarrollarse lo que conocemos como la famosa gran tribulación. Y es ahí donde vamos a meditar hoy día. El Señor Jesucristo decía de que nunca ha habido y nunca más habrá una situación en la vida del ser humano, un acontecer tan caótico, tan difícil, tan golpeante, tan imposible de llegar a comprender en esencia qué es lo que va a acontecer. El Señor Jesucristo dijo: nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. En esta famosa gran tribulación es cuando Dios llevará a cabo su disciplina sobre el pueblo de Israel. El trato de Dios con Israel será directo, y entonces el Señor ejecutará sus juicios sobre toda la tierra, sobre todo el mundo incrédulo. Inclusive la naturaleza misma va a sufrir los efectos de todo esto que conocemos como la gran tribulación. Es decir, sobre todos aquellos que rechazaron la salvación, sobre todos aquellos que dijeron en su corazón no al mensaje del Evangelio, a todos aquellos que prefirieron mejor llevar su vida a su propia manera, a su propio modo, a su propio pensamiento, y no quisieron obedecer lo que Dios les estuvo diciendo durante mucho tiempo a través de la exposición de su palabra. Y el mensaje en corto que el Señor entrega es de que nosotros creamos de que Jesucristo fue enviado por Dios el Padre, que vivió entre nosotros, que fue
entregado en manos de pecadores, que sufrió, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. El mensaje es de poder recibir a ese Cristo de la gloria en nuestros corazones. Este mensaje es el que se envía, se entrega, se comparte, se lleva, se predica, se enseña a toda la humanidad. En nosotros queda poder decir: sí, yo recibo en mi corazón al Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo ponga un sello, ponga su santo sello en nuestras vidas. Entonces, todos aquellos que rechazaron el mensaje de salvación, todos aquellos que consideraron que era simplemente una forma religiosa, todos aquellos, incluyendo judíos, ellos tendrán el efecto de esta gran tribulación. Serán pasados por una prueba indescriptible. Entonces, todos aquellos que se burlaron, todos aquellos que dijeron: no, déjenme tranquilo y yo ya tengo mi religión, todas las religiones son buenas, entonces ahí vendrá el llanto, ahí dice el Señor, será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, a manera de repaso rápidamente, en las Santas Escrituras se le da diferentes nombres a lo que es la gran tribulación. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 13, versículos 6 al 11, a la gran tribulación el profeta Isaías le llama el día de Jehová. ¿Será que solamente existe un día para Dios? Por supuesto que no. Han habido días de visitación. Han habido días, cuando digo visitación me refiero a la visitación de Dios a los mortales. Días de llamado al arrepentimiento. Días de prosperidad, días de paz, días de gozo, días de oportunidades, días de amor. Pero cuando Isaías habla del día de Jehová, se refiere precisamente a la gran tribulación. Y dice la Escritura: aullad. Cuando dice aullad, y este mensaje es para la gente, no para los animales, no para los perros, no para los lobos, es para las personas. Dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Toda mano se va a volver débil y todo corazón de hombres va a desfallecer. Y se llenarán de temor, de angustia y de dolores. Se apoderarán de todos ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Dolores indescriptibles para nosotros los hombres. Las mujeres saben de lo que se trata todo esto, las que ya son madres. Dice: se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Todos se van a admirar de ver la condición de su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, dice el profeta, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ya con esto estamos hablando, estamos viendo una descripción del día del Señor, del tiempo de la gran tribulación, un tiempo extremadamente caótico, difícil. Actualmente hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles, muy caóticas, muy dolorosas, muy penosas. Pero sin embargo no es todo ser humano que esté en esa condición. Pero en aquel entonces cada uno verá el rostro de su compañero, de su vecino, de su amigo, de su familiar. Un rostro totalmente lleno de dolor, de angustia. Y dice el Señor: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad,
y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Eso sucederá en el gran día de Jehová. En el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 15, aquí a ese día de la gran tribulación, como se le llama, se le describe como el día grande de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Un día totalmente difícil de poder permanecer en pie. Tiempo de angustia, como hemos estado viendo en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En Mateo 24, donde leímos al principio, el Señor dijo de que nunca ha habido y nunca volverá a haber un día como ese, el tiempo de la gran tribulación. Y Daniel decía: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y quiero dejar un cuarto ejemplo. Tiempo de angustia para Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7. El profeta decía: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, será un tiempo extremadamente difícil de soportar. ¿Cuánto tiempo durará esta famosa gran tribulación? Hemos estado haciendo mención, pero rápidamente quisiera mencionar ahora de que en este texto que leímos al principio, en el versículo 22 de Mateo 24, el Señor dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Detengámonos un momento. ¿Qué quería decir el Señor de que aquellos días serían acortados? Hemos escuchado últimamente de que los días como que se alargan o como que los días se encogen, pero son cuestiones de segundos simplemente. En aquel tiempo, dice el Señor, los días serán acortados. ¿Cuánto dura el día? 24 horas. ¿Será de que van a durar solamente 10 horas? No. El tiempo será exactamente igual. Pero el Señor, refiriéndose a un tiempo establecido, a un tiempo en que va a durar esa gran tribulación. Porque si ese tiempo no fuera establecido, entonces sería imposible de que muchos sean salvos. ¿Habrá salvación durante la gran tribulación? Por supuesto que la habrá. ¿Habrá oportunidad de poder reconocer al Señor? Por supuesto que la habrá. Sin embargo, será un tiempo de apretura, de angustia, de tiniebla, un día de entenebrecimiento, como recién leíamos, un día de aprieto, un día de alboroto, un día de asolamiento, un día de dolor, un día de pena. El proceso por el cual pasarán será un proceso muy difícil, a gran diferencia de ahora, que es simplemente por pura gracia de Dios. Y la gracia no es nada más que el favor que nosotros no merecemos, pero que Dios nos entrega por pura gracia, la salvación. Por esa razón, en ese tiempo el Señor dice: aquellos días serán acortados. Es decir, 7 años durará esa gran tribulación, desde su principio hasta su final. Desde el momento que la iglesia sea levantada, entonces serán 7 años que estará durando ese periodo. Es decir, la semana número 70 de la profecía,
que Dios le entregó al profeta Daniel. Precisamente en el capítulo 9, versículos 24 al 27, el profeta decía: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Versículos que ya los hemos estado leyendo en anterioridad, pero que vale la pena poder recordarlos para poder entender que serán simplemente 7 años angustiosos que estará pasando todo ser viviente, toda la creación acá en este mundo. Será un tiempo de gran angustia. En el versículo 27 de esta profecía de Daniel, en el capítulo 9, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es precisamente cuando comienza la gran tribulación. Además, el Señor decía: mas por causa de los escogidos. Es decir, cuando dice escogidos, se refiere precisamente a aquellos que estén pasando aquel tiempo difícil de la gran tribulación, y a que entran judíos y gentiles. Cuando me refiero a judíos y gentiles, quiero hacer un paréntesis rápido. La creación, todo ser humano, estamos divididos en 3 grupos: los judíos, los gentiles, que son todos aquellos que no son judíos, pero que no son parte de la iglesia de Cristo. Ojo, me refiero a la iglesia del Cristo resucitado, al Cristo enviado por Dios el Padre. No me refiero a la gente que frecuenta una iglesia. No me refiero a aquellos que dicen que yo soy miembro de tal y cual iglesia o de tal y cual congregación. Hablo de la iglesia del Cordero. En un estudio anterior yo dije que cuando el Señor viniera a buscar a su pueblo, Él no va a venir y va a decir: me voy a llevar a todos los que pertenecen a tal iglesia. Aquellos no, a estos el Señor viene por su iglesia. Aquellos que le rindieron su vida, le dieron su corazón y le dijeron: Señor, te recibo en mi corazón, perdóname porque reconozco todos mis pecados, he fallado ante ti, perdóname, límpiame y lávame. Esos son los miembros de la iglesia de Cristo, no los miembros que tienen anotados sus nombres en los archivos de tal y cual denominación o congregación. No, la iglesia del Cordero. Estos escogidos, por causa de ellos, el tiempo es determinado de 7 años. En el libro de Zacarías, en el capítulo 13, versículos 8 y 9, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. En ese tiempo en que los escogidos estén metidos en esa gran tribulación, el Señor dice: van a tener que pasar por fuego. Mire, ahora es tan, podríamos, si tuviéramos que hacer la comparación, es tan fácil poder venir al Señor. Simplemente se trata de reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. En aquel día, en el día grande de Jehová, ahí entonces va a haber que pasar por fuego. ¿Qué es lo que Dios nos pide ahora en estos tiempos? Que simplemente creamos en su palabra, que abramos nuestro corazón y que le digamos: perdóname, Dios. Eso es más que suficiente. Y posteriormente seguir sus pisadas, leer las Escrituras, recibir la enseñanza y tratar de mantenernos siempre firmes y fieles a Dios. Es lo único que Dios demanda de nosotros. Nuestra salvación no es por hechos, sino que es por fe, por obediencia. Lo que Dios nos pide en su palabra, hay que hacerlo solamente. Pero en aquel día será distinto. En aquel día, el que quiera ser salvo
tendrá que ser pasado por fuego. Tendrá que ser probado, como dice la escritura aquí en Zacarías, probado como el oro, fundido como se funde la plata. En Romanos capítulo 11, versículo 25 al 32, dice la escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No podemos jactarnos nosotros de que somos parte de la iglesia de Cristo y menospreciar o ver de menos al pueblo judío, porque en ellos ha habido un endurecimiento en parte para que nosotros todos podamos tener participación del don de Dios, del don de la salvación. Versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Cuando habla de Jacob se refiere al pueblo de Israel. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Mire, ver al pueblo de Israel, su posición ante Cristo el Señor. Uno dice, pero ¿y cómo es posible? Yo he escuchado, yo mismo me hice esa pregunta. ¿Cómo es posible de que los israelitas rechacen al Hijo de Dios, siendo que nació en medio de ellos? Siendo de que ellos tuvieron todas las profecías que se anunciaba en qué lugar iban a ser, por medio de quién iban a ser, por medio de una virgen. La ciudad, en la ciudad de Belén, que viviría en medio de ellos. ¿Cómo es posible que le rechacen simplemente porque Dios los ha sujetado a ellos para que nosotros tengamos la oportunidad? Es lo que dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esos 7 años angustiosos serán un trato con Israel y con el morador de la tierra. Aparte de eso, esta gran tribulación será muy terrible, como podríamos llamarle. Será un tiempo de angustia a nivel mundial. Todo el mundo sufrirá las consecuencias de este trato de Dios con el ser humano por haber rechazado el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero a veces decimos: no, déjeme a mí, yo sé cómo solucionar mis problemas. Déjeme a mí, no trate de meterme a una religión porque yo ya tengo una. El Señor no dijo: venid a mí para poder ponerlos en esta religión. Dijo: venid a mí, dijo el Señor. No a tal y cual religión. Venid a mí, dice el Señor. Por supuesto, venir al Señor es acercarnos también a su palabra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, el Señor librará a su iglesia,
lo que hablamos, el Señor arrebata a su pueblo, se lo lleva. El rapto, como le conocemos, el rapto de la iglesia, es decir, algo en cuestión de fracciones de segundo, en un átomo de tiempo, el Señor se lleva a su pueblo. Y aquí comienza la gran angustia del ser humano, pero la iglesia será librada de todo esto. Toda la tierra estará bajo la autoridad del anticristo, o el inicuo, como se le llama también en las escrituras. Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El del caballo blanco acá, en esta parte de Apocalipsis, habla precisamente del anticristo. Habla precisamente del inicuo. Habla precisamente de la autoridad que se le es entregada en ese tiempo. Vi cuando el Cordero, dice la Escritura, abrió uno de sus sellos, uno de aquellos sellos, y a Juan se le dijo: ven y mira lo que va a suceder. Y Juan dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es decir, el anticristo gobernará en ese tiempo. El anticristo es el que llegará al centro del mundo, lo que es Jerusalén, y allí va a empezar a establecer su gobierno. Actualmente se está hablando del gobierno mundial, del nuevo orden mundial. Y esto ya no es algo extraño, algo que esté como oculto, que lo estén tratando de realizar a escondidas. Esto está muy abierto, el nuevo orden mundial. Si usted no se ha dado cuenta, puede buscar en internet, váyase y pregúntele a Mr. Google, escriba el nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Y hay explicaciones de un gobierno mundial que se está planificando, se está visionando para que funcione mejor. Tenemos crisis ambientales, tenemos crisis políticas, tenemos crisis económicas, tenemos crisis de salud. Hay especies de animales que están desapareciendo. Aparte de eso, tenemos grandes crisis de inmoralidad, crisis religiosas. Tenemos toda clase de problemas actualmente, que lo que hace falta es un nuevo orden mundial para que las cosas, entre comillas, funcionen mejor. Entonces es cuando entrará el anticristo y se va a establecer como una paz ficticia entre todos los humanos. Aparte de eso, en Apocalipsis 13, versículos 15 al 18, dice la Escritura: y se le permitió a quien, al anticristo, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Habrá un número, habrá una marca en la mano o en la frente. Mire, este tiempo que recién estamos
terminando de lo que ha sido esta famosa pandemia del COVID-19. Esto es como para que nosotros abramos bien los ojos. Prácticamente casi la gran mayoría de la humanidad fue sometida a una vacuna. Porque se dijo, el que no tenga la vacuna, pues va a ser despedido de su trabajo. Quien no tenga la vacuna no se le permitirá entrar aquí o allá. Quien no tenga la vacuna no podrá viajar. Quien no tenga la vacuna no recibirá asistencia médica en los hospitales. ¿Por qué? Porque puede llegar y contagiar a los demás. Y si quiere, hay que vacunarlo. Muchos acá, yo he conocido casos de que no se quisieron vacunar, pero desafortunadamente enfermaron en ese tiempo de la pandemia que recién terminamos, y llegando al hospital, allí los vacunaron. Lo duro es de que cuando el anticristo venga, se va a hacer fuerza y todo mundo irá a que le pongan esa marca, ese número, en su frente o en su mano, para que pueda tener derecho a comprar o a vender. ¿Qué fue lo que pasó? Si no tiene las vacunas, será despedido de su trabajo. Muchos procedieron a eso. Y esto prácticamente ha sido como un ensayo para todo el ser humano. Aquí israelitas, aquí gentiles, aquí la iglesia, todos fuimos metidos en esto. Como un entrenamiento, como un ejercicio de todo lo que viene por delante. Por tanto, abramos bien los ojos. Si no estamos a cuenta con el Señor, cuando Él levante a su pueblo, todo aquel que no esté a cuentas con Dios será dejado. Pero abramos bien los ojos en aquel día, que cuando digan, tiene que ponerse esta marca en su mano o en su frente, será mejor pasar por el fuego para alcanzar salvación que aceptar esa marca. El famoso COVID-19 ha sido un ejercicio impresionante en estos últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Todos aquellos que no reciban la marca van a ser perseguidos para quitarles la vida. Dice la Escritura, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Decapitados, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué lindo, qué bonito será reinar con Cristo 1000 años. Pero para eso va a tener que poner el cuello, va a tener que poner, como se dice en Sudamérica, el cogote para ser decapitado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en estos momentos en que todavía estamos en el tiempo de la gracia? Abrir simplemente nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. En aquel entonces no será así. En aquel entonces habrá que pagar con la vida. ¿Quiere salvación? Tiene que morir. ¿Quiere la vida eterna? Tiene que morir. Mire lo que ha sido el proceso de Cristo acá en la tierra. Él tuvo que morir para que nosotros tuviésemos vida. En aquel entonces de la gran tribulación va a haber que morir para tener vida. Primero murió el Señor por toda la humanidad. Pero en aquel entonces cada quien tendrá, en otras palabras, que adquirir la vida eterna, pero a precio de su propia vida. Y ahí tendrá que pensar, si yo permito que me maten, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi esposo? Dirá la mujer. ¿O qué será de mi esposa? Dirá el hombre. ¿Qué será de todo lo que tengo? Yo mejor voy a que me pongan la marca. Eso es lo que van a decir muchos. Sin embargo, habrá pueblo de Dios que dirán, si hay que pagar con la propia vida, pues pagamos. Pero pedimos y suplicamos y preferimos la vida eterna. Durante la gran tribulación,
serán manifestados los grandes juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, dice la Escritura: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Aquí en Melbourne ha sido sorprendido el habitante de esta ciudad por muchos, otros ni sentimos, pero un par de días atrás tembló 3.6, 3.8 grados. Para acá, para Australia, eso es muy fuerte, porque aquí no tiembla, no sabe temblar. Dicen que en los últimos 120 años ha sido el temblor que más fuerza ha tenido en estos últimos 120 años acá en Melbourne, porque estuvo bastante cerca el epicentro de la ciudad de Melbourne. Dicen, a pesar de que fueron 3.8, no han habido daños. El Señor dice de que en aquel día habrá un gran terremoto. Pensemos en esto. Se da un terremoto violento. 10 grados, 11 grados, 15 grados. Y aparte de eso dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. Primero un terremoto y después en pleno día que el sol se oscurezca. Y la luna se volvió toda como sangre. Yo creo que todo el mundo va a estar, pero totalmente extrañado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Primero este gran terremoto. Después el sol se oscurece, ya no aparece el sol. Y vemos la luna, pero está totalmente roja como sangre. Y aparte dice, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Lluvia de meteoritos, pensemos en eso, cayendo por todas partes del mundo, a oscuras. Una luna totalmente roja y recién habiendo pasado un terrible y angustioso terremoto. Y el cielo, dice versículo 14, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, escuche, todo monte, toda isla se removió de su lugar. Pensar en esto, nosotros vivimos cerca de una montaña donde está el famoso el asiento de Arturo. Es una montaña, se ve de todas partes de acá, de donde vivimos. Los que en Latinoamérica muchos viven cerca de las montañas. En Chile tuvimos la oportunidad de estar, se ve la famosa, esplendorosa cordillera de los Andes. Los que viven en Centroamérica, tanto volcán, tanta montaña, pero aquí dice de que toda isla, todo monte se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, escondednos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?, dice la Escritura. La gran tribulación. Hermano, estemos a cuentas con Dios. Amigo, amiga, usted que ve este estudio, rinda su vida a Cristo antes que sea demasiado tarde. Y si usted se entera de que ha desaparecido mucha gente de sobre la faz de la tierra, vuelva su corazón al Señor, pero le digo, tendrá que pagar con su propia vida en aquel tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y continuaremos con este estudio la próxima semana. Bendiciones a todos ustedes y a sus familias.